Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. ¿Qué tal mis hermanos y mis hermanas? Hoy, segundo día del mes de septiembre, miércoles, y el Evangelio que meditamos para hoy de San Lucas, capítulo 4, versículos del 38 al 44, una continuación del día de ayer. Saliendo de la sinagoga, entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con mucha fiebre y le rogaron por ella. Inclinándose sobre ella, conminó a la fiebre y la fiebre la dejó. Ella, levantándose al punto, se puso a servirles. A la puesta del sol, todos cuantos tenían enfermos de diversas dolencias se lo llevaban. Y poniendo él las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. Salían también demonios de muchos, gritando y diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Pero él conminaba y no les permitía hablar porque sabían que él era el Cristo. Al hacerse de día, salió y se fue a un lugar solitario. La gente le andaba buscando y llegando donde él, trataban de retenerle para que no les dejara. Pero él les dijo: También a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios, porque a esto he sido enviado. E iba predicando por la sinagoga de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En nuestra meditación, en este día, pienso en estos tres aspectos a partir del Evangelio, y el primero es la alegría de servir. La ciudad de Cafarnaún es citada con frecuencia en el Evangelio. Fue uno de los lugares elegidos por Jesucristo para transmitir su mensaje y realizar muchos de sus milagros. Quizás si alguno escucha esta meditación diga: Cafarnaún, qué bello, qué bonito lugar, unas ruinas ahora allí, y se llama así, la ciudad de Jesús. Allí estaba la casa de Simón Pedro, y sobre eso ahora hay una iglesia, una capilla muy bonita. Y un día, después de predicar en la sinagoga, Cristo fue a la casa del apóstol, nos dice el Evangelio, y se encontró que la suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. El Señor la curó pues milagrosamente, y aquella mujer pues no se queda como podemos decir, embobada y pasiva, en reposo, convaleciente, en una cuarentena, ¿no? Sino que se pone a servir a Jesús y a los que le acompañan con una disponibilidad inmediata. Es un ejemplo para nosotros, creo, hoy, porque servir a los demás es una de las formas de encontrar la alegría en esta vida, y uno de los caminos más cortos para encontrar a Jesús, a ese Jesús que se identifica con la persona de cualquier necesidad, con el hambriento, con el sediento, con el pobre, con el desnudo, con el enfermo, con el encarcelado, con el huérfano, con el desheredado, con el marginado, moribundo, a ese Jesús que invita a todo hombre a ser buen samaritano. Además, servir a los demás produce alegría. Escribe Tagore: dormía y soñaba que la vida no era sino alegría. Me desperté y vi que la vida no era sino servicio. Serví y vi que el servicio era la alegría. Qué bella esta que nos habla aquí este autor. Y es que el Señor ha dicho eso: si queremos identificarnos con Cristo, hemos de servir. El mismo Señor lo dijo bien claro a sus discípulos. Y de hecho, el Concilio Vaticano II, en el documento Gozos y Esperanzas, en latín Gaudium et Spes, número 27, dice: en nuestra época especialmente urge la obligación de hacernos prójimos de cualquier hombre que sea y de servirles con efectividad, ya se trate de un anciano abandonado, ya sea de un trabajador extranjero injustamente despreciado, ya sea de un desterrado o un niño nacido de legítima unión que se ve expuesto a pagar sin razón por el pecado que él no cometió, o el hambriento que apela a nuestra conciencia. Ahí lo encontramos, Gaudium et Spes. Ahora, el segundo punto, pienso en voy a pensar en un decálogo de lo que significa un espíritu de servicio. Porque toda la naturaleza
es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Sé tú el que apartó la piedra del camino, el odio de los corazones, dificultades del problema. Pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera ya hecho. Si no hubiera un rosal que plantar o una empresa que emprender. No solo se hace mérito con los grandes trabajos, hay también pequeños servicios como ayudar a servir la mesa, ordenar los libros, servir. No es una faena de seres inferiores. O sea, Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Y tiene fijos los ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿Serviste hoy? Y ante esta pregunta quizá alguna que otra vez nos hemos quedado como confusos, avergonzados de haber estado un día sin servir. Qué pena, Señor, con esto, ¿no? Y para poder responder siempre afirmativamente a esa pregunta, ¿serviste hoy? Tengamos en cuenta el decálogo del espíritu de servicio. Pienso en estas 10 cositas. Primero, el espíritu de servicio caracteriza a quienes desean seguir a Cristo. Segundo, para encontrar oportunidades de servicio es necesario buscarlas. Tercero, sin humildad no es posible el servicio. Cuarto, para servir se requiere además generosidad, olvido de sí, abnegación, sacrificio. Quinto, solo cuando se sirve se es útil a los demás. Sexto, al servir hay que considerar al prójimo como otro yo. Séptimo, tiene verdadero espíritu de servicio quien se adelanta en los servicios menos agradables, en los trabajos más molestos, en cargar con las ocupaciones menos gratas de toda convivencia. Octavo, no solamente hay que servir al prójimo en sus necesidades materiales, sino también en las espirituales. Noveno, siempre vale la pena esforzarse por servir, pues es camino seguro hacia la felicidad eterna. Y décimo, la caridad, el amor es auténtico cuando tiene manifestaciones de servicio hacia los demás. Qué bonito ese decálogo, ¿verdad? Pues le invito de pronto a volver a repasarlo en esta meditación. Y finalmente vemos el ejemplo de María Santísima, nuestra Madre, que sin duda ella, una mujer de servicio. Porque si contemplamos a Cristo, Él pues eligió el camino de la humildad, del servicio, se hizo siervo hasta la muerte de cruz, pero no basta con mirar, hay que seguir sus pasos, recorrer el camino del servicio. Y cuando se habla de servicio, es un servicio total, un servicio a Dios en la adoración, en la oración, en las alabanzas, en el servicio al prójimo, servicio hasta el final. O sea, servir significa cuidar. Especialmente cuidamos a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo, de nuestra comunidad parroquial. Son esos rostros sufrientes, desprotegidos, angustiados, a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. O sea, solo sirviendo tendremos fuerza y fecundidad en nuestra vida interior. Y esto lo entendió muy bien Santa Teresa de Calcuta, el espíritu de servicio. O sea, decía ella, servimos a Jesús en los pobres. Es a Él a quien cuidamos, visitamos, vestimos, alimentamos, confortamos cuando atendemos a los pobres, a los desheredados, a los enfermos, a los huérfanos, a los moribundos. Todo lo que hacemos, nuestra oración, nuestro trabajo, nuestro sufrimiento, es por Jesús. Nuestra vida no tiene otra razón de ser otra motivación. Y les decía que vemos el ejemplo de la Virgen María. O sea, ella, al conocer por la revelación del arcángel San Gabriel que su pariente Santa Isabel ha concebido un hijo en su ancianidad y que está en el 6º mes del embarazo, pues pronto va. El Papa Francisco dice la Virgen de la prontitud, va muy pronto, ¿no? Y allí se hace cargo de la necesidad de ayuda en que se hallaba su pariente y movido por esa caridad así apresurada a prestarle el servicio que necesita, pues nos da ese ejemplo maravilloso de caridad, de espíritu de servicio, de olvido de sí mismo, que ella, la Virgen María, que emprendió desde Nazaret ese viaje y lo hizo posiblemente acompañada por José. En aquella época eso no duraba sino por ahí 4 días más o menos el viaje. Pues
no era pues un trayecto corto, pues claro que hubo que recorrer, pero este hecho de la vida de la Virgen es una clara enseñanza para todos nosotros. Aprendamos de ella la solicitud por los demás. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa y bendecida jornada.